buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 2, correspondiente a la unidad didáctica de Administración de Redes del segundo ciclo, turno mañana. Como es costumbre ya, vamos a pasar lista. Ustedes van a escribir su nombre y apellido o sus apellidos nomás en el chat y con eso ya yo voy a verificar quiénes estuvieron a la hora correcta. ¿Pueden comenzar, por favor, a pasar lista? Ya mientras ustedes van pasando lista y aparece la hora en que ustedes están pasando, así que no hay ningún problema. Yo empiezo a compartir el documento que vamos a visualizar el día de hoy. ¿Correcto? Ya, no se olviden la temática. Cualquier consulta lo pueden hacer en un momento o pueden esperar al final, no hay ningún problema. Ya la idea es que exista una interacción. Por favor, señores, y me gusta que estén interviniendo. Les dije la vez pasada, conversé con ustedes, ¿no? Que la evalúo más los conocimientos in situ que lo que puedan tener en el examen o los trabajos prácticos, ¿correcto? Listo, hoy vamos a ver las tecnologías, servicios y clasificación de redes, no solamente el ANMAN, vamos a ver cómo están distribuidos, cómo están construidos, las formas, los tipos de redes que puedan existir, ¿no? Dentro de las comunicaciones, una comunicación que puede existir entre dos o más personas, dispositivos, medios, ¿no? Se le conoce como una red, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que me permite poder intercambiar información, dispositivo, el manipular algún tipo de dispositivo a control remoto o a larga distancia también es considerada como una red. Entonces, todas estas cositas nosotros vamos a visualizar. Está por demás, quiero decirles a ustedes lo que es una red, pero siempre es bueno recalcarles, ¿no? Hacer un feedback con respecto a lo que han visto anteriormente, esto lo han visto en diseño de redes, ¿no? Lo que es una red, de repente han visto sus topologías, habrán visto pues sus arquitecturas, los medios y todas esas cositas. Entonces, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Para a ver si es que de todas maneras mantienen un conocimiento, ¿no? Para ustedes, ¿qué cosa es una red? No estén googleando porque rápido se sabe cuando han googleado por las palabras que van a hablar. Sería un conjunto de dispositivos conectados. A ver, esa es una de las cositas que tienen que tomar un poquito de criterio, porque a veces me gusta jugar con el análisis, ¿ya? Yo he preguntado qué es una red, no he dicho que es una red de comunicación, ¿correcto? Entonces, para ustedes, ¿qué vendría a ser una red? Nuevamente vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Sin googlear, ¿ah? Conexión, dice, ya estamos hablando, de todas maneras, estamos hablando eh, de otra cosa, ¿no? Si nosotros nos mandamos netamente, olvídense la comunicación. Si nosotros hablamos de red, ¿qué creen ustedes que es? Es una malla, ¿sí o no? No, yo vuelvo a repetir. Yo no he preguntado qué es una red de comunicación. Hay que saber diferenciar, ¿no? Entonces simplemente he dicho que es una red y le hice especificación a su compañero, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto, porque para poder hablar de una red de comunicación, nosotros tenemos que saber qué cosa es una red, ¿no? Una malla de hilos, ¿no? Bueno, no necesariamente de hilos, puede ser de cualquier otro tipo de material, ¿no?
pero la idea es que se entienda de que es una malla, ¿correcto? La idea es que es una malla. Entonces, si nosotros hablamos de qué es una malla, entonces nosotros vamos a relacionarlo rápidamente, que puede ser hilos, pueden ser alambre, no sé, lana, lo que sea, pero que se encuentran unidos. Y esa unión que ellos van, que obviamente es tejida, ¿no? Van a tener intersecciones o uniones y van a ir formando toda una estructura, ¿correcto? Entonces, ¿para qué utilizo una malla? Obviamente para obtener algo, ¿no? Si yo utilizo una malla para ir a pescar, puedo utilizar una malla porque es para una bolsa, para poder contener algo y así sucesivamente, ¿no? Entonces la red podríamos decir que es una malla que de alguna u otra manera se encuentran unidos, ¿no? Se encuentran unidos para diferentes usos que yo le pueda dar, ¿no? Y obviamente dependiendo del tipo de material que yo utilice, lo voy a, se va a hacer posible el uso, ¿no? Ahora, si yo me voy a hablar de una red de comunicación, entonces ahí ya varía, ¿no? Cuando yo hablo, ahora puedo decir una red de trabajo o una red de computadora, pero si yo hablo de una red de comunicación, estoy hablando de cosas mucha más amplias. Ojo, comunicación, ¿no? Es una red más amplia, ¿correcto? Entonces yo podría hacer, ¿no? Yo digo una red que es una red de comunicación, ¿no? Entonces una red de comunicación, ahí sí podemos decir que es la unión de dispositivos, ¿correcto? Que ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué utilizo una red de comunicación? ¿No? O la unión de dispositivos, ¿para qué es usado? Pregunto. Varios dispositivos se pueden conectar a una misma red. Ya, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué hago esa conexión? O sea, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Para qué conecto? Dar internet. Para para, y para información, transmitir datos, profesora. Ya, Transmitir, recibir datos. información. datos, información, ¿qué más? O sea, solamente eso. Perdón, Para que más perdón, explicarlo, perdón, no les escuché bien. profe, para que se me haga más sencillo, digamos, compartir cosas, ya que en una red se compartiría varias veces Pero compartir cosas, ¿como qué? No sé, o sea, vamos a archivos, hacer programas, ya, ¿qué otras audio, cosas? imágenes, videos, fotos. Ya, ¿qué más? ¿Cuál era la pregunta? ¿Me puede decir? ¿Cuál era la pregunta, señor? ¿Qué pasó, señorita? Señor o No, señorita, no, no le vi. es que mi internet, profesor, está lento. Ah, tu internet está Está lento, lento, profesor. ya. Ya, entonces yo estoy preguntando para qué se hace una red o para qué se confecciona o para qué se diseña una red, ¿no? Para monitorear las redes que se están conectando. Puede ser una parte, ¿no? Pues, O sea, sí, ya, ya todos han dicho que ya, sí, no hay problema. la A ver, comunicación entre computadoras, ¿cómo? comunicación entre computadoras. Ya, eso ya está dicho, Para mantenerlos conectados a internet, profe. también ya está dicho. Ahora, una red, ojo, no solamente es para intercambiar información o para enviar fotos, videos o para monitorear, ¿no? Sino que también me permite poder compartir dispositivos, compartir periféricos. Ustedes saben muy bien que yo puedo compartir mi disco y dos o tres o cuatro usuarios pueden tener acceso a mi información, ¿no? A esa parte virtual. O de repente yo puedo desde un punto de vista compartir mi impresora, o compartir mi escáner, o compartir mi lectora, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que va a hacer una red? ¿Cuál es la funcionalidad de una red, no? Obviamente, ¿no? ¿Qué es una red de comunicación o qué es una, no? Es un conjunto de dispositivos, digamos, no estoy sacando el punto de vista, es una red de dispositivos conectadas entre sí, porque va a existir una conexión, para compartir información y recursos, ¿correcto? Y o periféricos. Entonces, cuando hablamos de periféricos, inclusive puedo compartir mi cámara web, puedo compartir mi micro, puedo compartir, ¿no? Los otros dispositivos que yo pueda tener a la mano y ustedes se han dado cuenta. Por ejemplo, han trabajado, no sé si habrán trabajado con algún profesor con el famoso Anidex, ¿no? O el TeamViewer, ¿no? Que me permiten a mí poder manipular una computadora a distancia, pero a esto se le conoce como también una red, porque estoy compartiendo, ¿no? Entonces son distintos tipos de redes, ¿no? Que se le toma de acuerdo a su distancia, de acuerdo al software, de acuerdo a la conexión y estas cosas, ¿sí? Ese es normalmente lo que vendría, podrían ustedes denominar lo que es una red. La red necesariamente, la red necesariamente tiene que tener una conexión. Ojo, una red necesariamente tiene una conexión. ¿De qué forma es la conexión? Ya eso lo vamos a ir a ver más adelante. Existen distintos tipos de clasificación de las redes, ¿no? Aquí vamos a ver, ya saben que hasta las 8:10 nomás, ahí sale la hora, ¿no? Por si acaso. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de clasificación de las redes, ¿no? Vamos a ver un tipo de acuerdo al alcance. Cuando hablamos de alcance, estamos hablando, ¿a qué nos referimos? Llegar a la red, o sea, ¿Perdón? por el tiempo, o sea, la distancia máxima que puede llegar, Ah, ahora sí. No, no máximo, sino por distancia. la Cuando hablamos distancia. del alcance, es la distancia, ¿no? Entonces nosotros tenemos redes que se clasifican por distancia, ¿no? Dependiendo la cantidad de área que yo utilizo, va a tener un nombre, ¿no? Entonces, una de ellas, ¿no? ¿Qué tipo de redes, según su alcance, vamos a ver, pueden ser por cableado, puede ser por cable o puede ser por vía inalámbrica. Acuérdense que existen dos tipos de conexiones, ¿no? La alámbrica y la inalámbrica. No existen más medios, ¿correcto? Vemos la red de área local, ya ustedes esto lo han venido trabajando constantemente, ¿no? La famosa LAN, son ordenadores conectados, ¿no? O dispositivos, porque hablamos de dispositivos conectados dentro de una pequeña área, dentro de un pequeño local, ¿no? Pues hablamos local. Puede ser un laboratorio, puede ser, no sé, una oficina, una empresa. Yo pregunto, ¿qué tipo de red tienen ustedes en su casa para los que tienen internet? La Lampus, profe. LAN, profesor. ¿Correcto? Listo, Lam- ¿correcto? Ah, Es una red. Pero ojo, no necesariamente LAN, porque si manejan alámbrica e inalámbrica a la vez, tienen otro nombre, que ya después no sé si lo habrán visto, pero de todas maneras lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Entonces, estos son los tipos de redes, ¿no? Ojo, cuando hablamos de una red LAN es por el área, ¿no? Cuando estamos hablando por el área, por el alcance, entonces hablamos de una red LAN. Tenemos una red de área de campus, ¿no? Este es un poquito más grande porque abarca determinados edificios, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar que una red de área campus, ¿no? Un CAN, puede ser el instituto. Aunque ustedes no conocen el instituto, de repente han ido alguna vez a pasear, o de repente la universidad del costado, por ejemplo, ¿no? Los locales son más amplios, ya hablamos de distintos tipos de edificios. Entonces, la conexión de este tipo ya se realiza de forma alámbrica o inalámbrica, utilizando fibra óptica, utilizando cables coaxiales o de repente radioenlace, ¿no? Entonces, ese tipo de conexión más amplia, un poquito más amplia, se le conoce, ¿no? Como red de área de campus o el famoso CAM.
¿Listo? Por sus siglas en inglés, ¿no? Normalmente ya saben ustedes, ¿no? Campus Air Network. Entonces, estas situaciones son las que nos permite poder visualizar. De ahí tenemos la red de área metropolitana. Este es obviamente un poquito más grande. No necesariamente puede ser zonas Wi-Fi, también puede ser a través de fibra, ¿no? Correcto. Por ejemplo, yo puedo decir una red de área metropolitana es la distancia que puede existir, digamos, entre las antenas de tipo Wi-Fi. Y si ustedes se dan cuenta, en un sector hay una antena, en el otro sector se encuentra otra antena. Estamos hablando de un solo proveedor, no de muchos proveedores, ¿no? Entonces, ellos se comunican de alguna u otra manera. Otra de las formas que tienen es la famosa fibra óptica, que para los que tienen internet de fibra, se dan cuenta que recorre todo el distrito, ¿no? Y abarca campos mucho más grandes y amplios, ¿no? Entonces, estas redes de tipo, según su alcance, ya se trabajan de esa forma, ¿no? Y normalmente a estas redes de áreas metropolitanas podríamos hablar que son las que se consideran las zonas distritales, ¿no? Porque los distritos obviamente ocupan los lugares mucho más grandes, son más amplios que una red metropolitana, una red de campus, ¿correcto? Que utilizan los mismos protocolos, las mismas estructuras, sí se utilizan las mismas estructuras, ¿no? Obviamente varían los equipos o dispositivos que podemos utilizar, pero en este caso, como hablamos de acuerdo al alcance, estamos hablando de distancia. Y al final tenemos pues la famosa WAN o la red, ¿no? De área amplia, o la que nos va a poder hablar mundial, ¿no? Entonces, esta idea ya ustedes saben muy bien que pueden trabajarse a través de parte inalámbrica, parte cable. ¿Saben cuánta comunicación existe, cuánta comunicación nosotros tenemos, digamos, con Estados Unidos? ¿Cómo podemos comunicarnos con Estados Unidos? ¿De qué formas? Por una red, feo, no sé, Una red como Ya, un Wi-Fi. pero servidor. no, está bien, pero digamos, si hablamos del punto de vista de alcance, ¿no? Es una red de área WAN, pero ¿cuántas formas de comunicaciones tengo? Yo Cuando para, entran a tu... yo para comunicarme con Estados Unidos, de cualquier forma que utilizo, ya utilizo el Internet, ¿correcto? Pero para comunicarme con otra computadora en Estados Unidos, digamos, ¿qué La utilizo, edición no? MAC, Dirección ¿No? IP. la No, edición MAC, o sea, a ver, me quiero explicar bien. ¿El ANIDES? No. Olvídense software, lo que yo estoy hablando del punto de vista. Para comunicarme con Estados Unidos, yo utilizo el Internet, ¿correcto? El Internet, para comunicarme, obviamente puedo decir, no, nos vamos a comunicar por satélite, a través de la red, ¿no? Entonces yo agarro y digo, ya, bacán. Eso quiere decir que voy a utilizar cosas inalámbricas. Pero yo pregunto, ¿saben ustedes que existe un cable que llega hasta Estados Unidos? Sí, profe, está debajo del mar, creo. Debajo del mar. Si está en el mar, está abajo, ¿no? Claro, Ya. Profe, no es, Entonces, ¿perdón? no es inalámbrico. No, es de las dos formas. Es de las dos formas, ¿correcto? La comunicación es de las dos formas. Si cae uno, sigue funcionando el otro, ¿correcto? Este es un cable que pasa a más o menos, creo que está, si mal no me equivoco, a 10, no creo que a un kilómetro, creo, de las orillas del mar, a un kilómetro pasa un cable transoceánico, que es el cable de comunicación, ¿no? Que es el que todos los países se interconectan, ¿no? Para que pueda existir este tipo de comunicación, ¿correcto? Por eso es que hablan, se dice, se escucha por ahí de que la comunicación, o sea, el Internet es bien difícil que se pueda cortar.
se va la energía eléctrica o de repente un país se queda, caen todos sus servidores, digamos, por un ataque ciberterrorista. Entonces, lo que sucede es de que puede funcionar a través de la fibra, ¿no? ¿Correcto? Entonces, permiten de que siempre esté funcionando, ¿no? ¿Correcto? Entonces, existen una serie, pues, de conjeturas, ¿no? Que para poder apagar el internet, ¿no? La vez pasada leía no lo terminé de corroborar porque normalmente la información se tiene que corroborar. Acuérdense que por seguridad informática está prohibido el famoso replique de los datos. Ustedes que son ampliamente hacedores de las redes sociales, cualquier cosa que ustedes replican tiene consecuencia penal. Corroboren el tipo de información, ¿no? Ponen ahí, por ejemplo, ¿no? El profesor tal hizo tal cosa, y ustedes, pum, replican automáticamente sin haber corroborado. Ustedes son partícipes y son cómplices de este tipo de información. No, es que a mí me llegó, está bien, te llegó a ti y con eso, y ahí muere. ¿Se escucha abajo? Sí, profe, un poco Muy bajo. bien, profe. Yo lo escucho bien. Ya, entonces es parte de su internet, ¿ya? Si a alguno se le escucha bien, ya es cuestión de internet, ¿ya? Por Profe, si es que a veces hay otros profesores que, por ejemplo, yo me alejo y se sigue escuchando alto, pero ahora me alejo un poquito y tengo que estar pegado al micrófono. Bueno, No, ese es tú para que hables. Tú para que hables es yo estoy trabajando con mi auricular. Yo estoy trabajando con auricular. Así que yo no tengo problemas en ese sentido. Me dejo entender. Una cosa es que yo lo tenga inalámbrico, o sea, lo tengo, no, yo trabajo con auricular, no estoy con mi auricular y mi micro pegado a la boca, por si acaso. Cuando se vea que hay una distancia, por ejemplo, estoy hablando ahorita y sigo hablando, así estoy llevando, se dan cuenta cómo se ha ido alejando, pero yo lo tengo en un solo sitio, el micro, ¿no? Por si acaso, entonces es mucho más fácil. Ya, esa también es una parte de la metodología que se utiliza para poder enseñar, ¿no? Porque si yo hablo, si yo utilizo, o sea, no utilizara el auricular con el micro, entonces ahí sí, ¿no? Podríamos decir que me estoy alejando o tendría que hablar mucho más fuerte. Entonces el micro está en un solo sitio, pegado a mi boca a 3 centímetros. Entonces, imagínense, ¿no? No se va. Entonces, si algunos se escuchan normal y otros se escuchan muy bajo o que se entrecorta o que sube o baja el volumen, ahí estamos hablando que es el ancho de banda, ojo, de su internet. Acuérdense muy bien todas esas cosas. ¿Sí? Si está otra de las cosas que puede influenciar, saliéndonos del tema un poquito, es de que de repente ustedes están abriendo otras cosas, ¿no? De repente ustedes están viendo internet, están viendo X videos, están viendo la novela, están escuchando música a través de su propia computadora. Entonces, eso también permite que están degradando la señal. O de repente sus hermanos también están en las clases, están viendo un video o algo por el estilo, ¿no? Así que todo eso influye por si acaso, ¿sí? Bueno, regresando al tema de la seguridad y estas situaciones, señores, ustedes cuando replican información, tengan mucho cuidado en estas cosas, ojo. Entonces, ustedes son asiduos a replicar la información, eso es penado, ojo, por eso es que y esto lleva al cabo que estaba leyendo una información. Y existen pues las famosas conspiraciones mundiales, ¿no? De que ahora con esta vacuna te están implantando un chip para controlarte y todas esas, disculpen la palabra, estupideces que la gente cree, ¿no? La otra situación, por ejemplo, que me lleva al caso, eh, que se ponen todos en contra por las antenas de internet, ¿no? Por las famosas antenas que te va a dar cáncer, tus hijos se van a morir, van a salir deformes. Es completamente mentira, ¿no? Esa es una falacia creada por personas, ¿no? que están en contra de esta situación y se cierran porque no existe un planteamiento científico que diga que sí te da cáncer. Esa es mentira.
Si no, pues no existiera comunicación. Todo el mundo tuviese cáncer por las ondas que emiten una antena. Ojo, tengan cuidado con estas cosas. Entonces, siempre es interesante corroborar, ¿no? Hay personas que dicen, no, que sí, pero ¿por qué no? No sé, todo el mundo, si todo el mundo lo dice, es la clásica que normalmente dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Entonces, no, ningún país, ¿qué país no quiere la tecnología 5G? A ver, esa es otra falacia, esa es mentira. No hay ningún país que no quiera trabajar con tecnología, todos los países quieren tecnología. Ahora que el costo de instalación de una tecnología sea cara es otra cosa. Ojo, por si acaso. Por eso vuelvo a repetir, corroboren ustedes la información. La información no es cuestión de que leí por ahí un artículo. Está bien, ese es un artículo, pero si tú lees 10, 20, 30, 50 artículos en los cuales se confirma que hay países, ¿no? O que el presidente habló, ¿no? Ahora sí que es un artículo, ¿no? Pero es un artículo que no está corroborado. Tú sabes que yo agarro, escribo un artículo en internet, y listo. Lo leen dos, tres, les pareció interesante, ¡pum! Lo replican, lo replican, lo replican, pero es un solo artículo, ¿no? Como la famosa palabra se hizo viral, ¿correcto? Se hizo viral. Al hacerse viral, estamos hablando de virus, porque es algo que no está corroborado. Entonces, desde ahí comienza el desconocimiento y prácticamente por ignorancia nosotros aceptamos, ¿no? Y eso sucede. Miren, y yo les cuento una pequeña anécdota nomás. Acá no voy a decir el distrito, pero en un pequeño lugar no quisieron poner antena ¿por qué? Y todo comenzó por los dirigentes, ¿ah? Empezaron a sacar que sí, que el cáncer, que por acá, y como la gente es un poco ignorante, como la gente es ignorante, porque esa es ignorancia. Ojo, hablamos de ignorancia, no estoy degradando a la persona, es ignorante en este conocimiento. Sí, ¿y qué es lo que ve no lo dejaron instalar la antena? Claro, y lo que hicieron, no lo dejaron instalar. ¿Y qué pasó? Pasó de que a los dirigentes no les habían querido dar plata para instalar. Y ellos sacaron esa volada de que querían, que esto produce cáncer. ¿Se dan cuenta? Entonces, también es un manejo de información, ¿no? Tengan en cuenta esas cosas. Pero bueno, y no, mira, ve, si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya te autorizó, es el ente máximo, es el ente rector de un país para que tú puedas instalar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Quién te puede negar ese permiso? Entonces, por cuestiones ya políticas, el alcalde dice, no, que no se instale. Oye, el alcalde no tiene por qué autorizar o desautorizar. Ellos simplemente le van a cobrar los impuestos por colocar esa antena. Pero el que te da el permiso para instalar una antena es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La empresa hace un estudio para la instalación, ¿no? Y ojo, que esto también tiene que ver mucho con la parte ecológica. Si es que va a influenciar en el medio ambiente, no influencia en el medio ambiente y todas las cosas. O sea, todo ese estudio, el Ministerio de Transporte lo aprueba, lo coloca y listo, sino que son los residentes de una zona, son los que no dejan instalar por esa mala información, ¿no? Por esa ignorancia con respecto a este tema. Ya, listo, no hay ningún problema, ya está escrito en el chat, no te preocupes. El permiso de tu compañero. Entonces, a eso llegaba con esta situación, por ejemplo, que había leído un artículo, bueno, leí 2, 3 artículos, pero no los he corroborado, en las cuales mencionaban que en Suiza o en Suiza, ¿no? En Suiza existe, digamos, un centro en las cuales una especie de botón, ¿no? Pensando en la parte futurista, porque mucho se habla de la inteligencia artificial, en las cuales decían que si en algún momento, ¿no? Esta inteligencia artificial
podía propagarse por la red, automáticamente este botón, esta palanca, cortaba el internet de todo el mundo, ¿no? No lo he corroborado, de repente ustedes por ahí lo habrán escuchado, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? Existe eso, y eso está a través de qué, de estas conexiones que existen a nivel mundial, que es la fibra, ¿no? Entonces todo pasa por el Pacífico hasta Estados Unidos, de ahí cruza por el canal de Panamá y se va para el Atlántico, y para al lado de Occidente para todo lo que es China, Rusia y todas esas cosas, ¿no? Entonces permite poder la comunicación de todos los países a través de este cable de fibra. ¿Correcto? Listo, seguimos. Después tenemos una red de almacenamiento, ¿correcto? Llamada SAN. Es lo que normalmente trabajan las grandes corporaciones dentro de, bueno, podríamos hablar con respecto a la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces la universidad tiene varios campus, cada campus o cada facultad en este caso maneja sus datos, exclusivamente datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen un centro, ellos van a tener, digamos, ¿cómo les digo? A ver, ellos van a tener un local por acá, tienen otro local por acá, tienen otro local por acá, otro local por aquí, pero tienen un servidor central. Aquí está toda la data, ¿correcto? Entonces, al conectarse a esta central donde están los datos, si a esto de acá lo subdividimos, si esto de acá lo subdividimos, ¿correcto? Esto de acá va a tener un servidor con esta información, un servidor con esta información, un servidor con esta información, ¿no? Discos por acá, discos por allá, discos por todos lados, ¿no? Y estas también van a estar interconectadas entre sí para poder almacenar y enviar la información para a todos aquellos que la necesitan, ¿no? A esto se le conoce como red de almacenamiento, ¿correcto? Ahora, tenemos la red de áreas locales virtuales, las famosas VLAN, ¿no? Esto lo deben haber tocado también en diseño de redes. ¿Qué cosa es lo que sucede con esto? ¿No? ¿Qué es una VLAN? Una red virtual, ya sabemos, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Obviamente lo que yo hago es a través generar varias redes, ¿no? Varias redes con distintos, o sea, protocolos, con redes distintas, ¿correcto? Pero conectadas en un mismo switch, ¿correcto? Ahora, el switch debe soportar, ¿no? Debe ser mínimo de capa 2, en las cuales deba soportar que se puedan generar. Ya me dijiste, Marlon, ya me dijiste, ya dije antes que no hay ningún problema. Ya está escrito en el chat, por eso es que te respondí. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace, no? Entonces, estos switch me permiten poder configurar, puedo ingresar para poder configurar estas redes, ¿no? Esta puede ser la 192, 168, 1.0, ¿correcto? O 1.x. Y esta acá puedo configurar una red que sea 4, 192, 168.4.x, ¿correcto? Entonces no hay ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en una misma, desde un switch, yo puedo generar varias redes y estas redes, ¿no? Obviamente son distintas. No utilizar las mismas direcciones IP como están acostumbrados, ¿no? Eso deben haberlo visto en diseño de redes, ¿no? ¿Correcto? Entonces puedo utilizar protocolos y puertos, obviamente virtuales, ¿no? Voy generando y voy trabajando de esta forma. Es una forma de poder optimizar, digamos, equipos físicos. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces se encuentran switch, bueno, no han ido, ¿no? Hay switch de 24 puertos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto, como cuando es un switch, ya todos estos trabajan sobre un mismo o sobre una misma dirección IP, ¿no? Sobre una red IP, correcto. Entonces solamente tengo conectado
yo tengo 20 computadoras, pero de las cuales de esas 20 computadoras yo quiero independizar 3 redes, ¿no? Entonces yo digo, pucha, pero para poder independizar 3 redes, yo tendría, entonces diría, ¿no? De la 19681, desde la 1 hasta la 20, y la otra desde la 30 hasta la 50, y la otra desde la 80 hasta la 120, por ejemplo, ¿no? Pero a las finales son redes iguales, o sea, yo me puedo comunicar con esto porque estoy utilizando la misma dirección IP. Lo que yo quiero es separar completamente esta de esta y de esta, que sean completamente distintas. Entonces, ¿qué es lo que hago? A este le tengo que poner una dirección IP, a esta otra dirección IP, a esta otra dirección IP, ¿no? Entonces, para esto yo puedo utilizar las redes de área virtual, ingreso al sistema del switch, obviamente, como les digo, tiene que ser de capa 2, que sean administrables, que me permitan poder trabajar los protocolos y poder virtualizar las redes, ¿correcto? Solamente recalcando, haciéndoles recordar lo que deben haber visto en diseño de redes. Seguimos. Ahora vamos a ver según la topología, ¿correcto? Vamos a ver según su topología. Cuando hablamos de topología, ya prácticamente estamos hablando de arquitectura, ¿no? Cómo se están construidas físicamente. Entonces, ya también lo han visto, esto lo tocamos rápidamente, la de tipo bus, ¿no? Que normalmente está hecho por un cable coaxial que ya no se utiliza, ¿correcto? Para conexiones computadoras, pero sí puedo utilizarla para conexión otro tipo de redes a larga distancia. Ojo, ¿no? Por ejemplo, su cable su cable de señal que viene que viene desde el poste hasta su casa, están usando cable coaxial, el famoso RG6, ¿no? Después tienen una topología o una estructura de tipo estrella, ¿no? En la cual se centraliza en un solo dispositivo, correcto, que podría ser un switch, y de las cuales, ¿no?, están conectadas por cable UTP, STP o FTP a los distintos dispositivos que puedan existir, ¿no? Puede ser una PC, puede ser una laptop, puede ser una impresora, ¿correcto? Puede ser, hay escáner también que trabajan con red, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Puede ser a mi televisor, el televisor también tiene cable, ¿no? Tiene su cable para conectarse a internet y todas estas cosas, ¿correcto? Anillo, que normalmente se venía utilizando hace muchos tiempos por la empresa IBM, en las cuales todas se conectaban a través de un círculo, ¿no? Si fallaba una, fallaban todo el resto porque la comunicación cortaba automáticamente, ¿no? Tenemos de tipo árbol, que es la forma estructurada que se trabajan normalmente en las empresas y las grandes empresas, ¿correcto? Que va armado de la estrella junto con el árbol, en las cuales se van apilando los distintos tipos de switch, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que el switch 1 se comunica con estos switches y estos de acá se pueden conectar con distintas veces. Ya saben que existen redes redundantes, ¿no? Eso también deben haberlo visto en redes, ¿no? Que aparte que son diferentes, también deben unirse, ¿no? Y que estas no se tengan que comunicar por acá. Bueno, ese es diseño red. ¿Correcto? Este es cuando hablamos del tipo árbol. Cuando hablamos del tipo de malla, es casi idéntico lo que yo les decía, que existen redes redundantes, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, digamos, ya para explicarles por qué los switches se deben comunicar entre sí y existe la redundancia? Regresemos a esta imagen que tenemos acá. Regresemos a esta imagen. ¿Qué sucede si se me cae este switch? Supongamos que no haya esto no haya. Supongamos que se cae este switch. ¿Qué sucede? Estos equipos van a poder conectarse, digamos, a mi servidor principal, ¿no? O de repente salen a la nube. ¿Van a poder conectarse? No. Se colgó el sistema o se colgó el switch, ¿no?
O dicen, no, la clásica, se colgó el sistema, pero agarran, dicen ustedes, no, pero si estas computadoras sí están funcionando. Ah, entonces es por hardware, ¿correcto? Si es una sola computadora, puede ser que la computadora esté fallando, pero si estamos hablando que se conectan dos o más computadoras a este switch y ninguna tiene comunicación, podemos decir que de repente este hardware es el que está fallando. Entonces, ¿qué sucede, no? Oye, ya no existe comunicación, correcto. Entonces, una de las cosas que es interesante en este sentido, de repente, ¿no? Es trabajar, ¿no? Que estas comunicaciones vayan también a este lado y estas vayan a este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? A esto se le llama redundancia. Pero cuando hablamos de redes, la redundancia tiene que ser efectiva. ¿Por qué? Porque si se malogra un dispositivo, la red no va a colapsar. Ojo, y estos equipos son tan inteligentes que van a enviar a alguno de los dos. No lo envían a los dos, profesor, pero el tráfico se va a colapsar. No colapsa el tráfico. ¿Por qué? Porque estos equipos ya saben de alguna u otra forma que si existe algún tipo de error, automáticamente, ¿no? Ellos se van a conectar al otro lado. Y solamente va a existir un tipo de conexión. Sus protocolos internos, el software que tiene en cada dispositivo, o sea, de comunicación, estamos hablando del switch y estas cosas, ellos ya saben con quién van a trabajar. No van a tener ningún tipo de problema. Esta computadora se conecta a este switch, se conecta a este switch, y entre ellos se conectan. Ah, yo envío por acá para que se vaya por acá y sube por acá, ¿no? O envío por acá para que vaya por acá, subo por acá. O de repente envío por acá y sube por aquí. Entonces, no, estos switch automáticamente ellos van a conocer, ellos van a saber por qué lugar van a ir y van a escoger un solo sitio, ¿correcto? Entonces, la idea de trabajar en Maya, la idea de trabajar con redes redundantes, me permite a mí poder optimizar la comunicación, es decir, que no va a tener fallos, ¿no? Y vamos a estar con esos problemas de que se cayó un switch hasta que consiga, hasta que encuentre uno que tenga las mismas características y lo instale. No sé si ustedes han visto de repente hasta por fotografía los famosos data centers, ¿no? Esos data centers donde ustedes encuentran cualquier cantidad de switch conectados entre sí. Esa es la forma redundante que ellos utilizan. O sea, no significa que tienen 50.000 computadoras, 80.000, ¿no? Sino que de alguna u otra forma ustedes, esas empresas tratan de unir eh, esta información porque para ellos es necesario, ¿no? Poder trabajar de esta forma. Doble anillo, que tampoco ya no se utiliza, que tienen la misma estructura de anillo, pero si esta información viaja de derecha a izquierda, esta va a funcionar de izquierda a derecha, ¿no? O como podemos decir, en el sentido horario o en el sentido antihorario. ¿Correcto? Y las conexiones mixtas, que es la unión, ¿no? De un anillo con una estrella, de un bus con una estrella, ¿no? O sea, los distintos tipos de comunicación que ya no se estiman. Lo que podemos hablar nosotros que trabajamos ahora es la estrella, malla y árbol, ¿correcto? Son las topologías que nosotros utilizamos de acuerdo a la estructura, según su conexión, ¿no? Aquí sí ya esto también entra bastante en la parte de diseño de redes, ¿correcto? ¿No? Entonces aquí hablamos que tenemos por medios guiados, o sea, la parte cuando hablamos de medios guiados es por dónde va yendo, ¿no? Por dónde va yendo. ¿Correcto? Entonces podemos hablar que una red por medios guiados está formado por la conexión de cables entre los distintos dispositivos que lo conforman. Entonces aquí vamos a ver que existen distintos tipos de cables, ¿no? En las cuales unimos 2, 3 o más dispositivos. El primero es el cable coaxial. ¿Cuál es el cable coaxial? Para todos aquellos que tienen internet, van a ver que desde el poste o desde la parte externa hasta su casa va a llegar un cable negro
internamente colocan un cable blanco, de repente todo es blanco, ¿no? La diferencia entre uno y el otro, obviamente el cable blanco, acuérdense, ya es para acceso a interiores, ¿no? Y el cable negro es porque viene vulcanizado, ¿no? Y tiene mejor resistencia en la parte externa. Como la parte externa simplemente es para que tirarlo por el techo encima, está la intemperie, ¿no? Entonces el cable vulcanizado tiene mayor resistencia desde ese punto de vista. El cable blanco es más dócil y va en la parte interna y también como una parte estética, ¿no? Ojo, ¿ya? Pero a las finales tienen la misma, ¿cómo se llama? Estructura. Por si acaso, ya habíamos dicho 8 y 10, después de 8 y 10 ya están faltos, por si acaso, vuelvo a recalcar lo que ya dije la semana pasada, ¿correcto? Pero siguen en clase, no tengan ningún problema, pueden intervenir, pueden tener nota por intervención y estas cosas. Listo, entonces, ¿no? Tenemos el cable coaxial. Cable coaxial es un cable redondo, ¿correcto? Que tiene una malla, ¿no? Metálica que le permite poder, digamos, estas mallas que se utilizan, aparte de poder colocar resistencia, es para evitar que el ruido atenúe, ¿no? La señal. Después tienen un revestimiento de plástico que los cubre y obviamente nuestro cobre, ¿no? Que es por donde va a viajar la señal eléctrica, ¿correcto? Por esta señal es donde viaja toda la data que nosotros queremos, ¿no? Después tenemos por par trenzado, que es normalmente el famoso cable que ustedes deben haber utilizado, ¿correcto? Par de cables, ¿no? Ahora existen de 8 hilos, existen de 4 hilos y existen de 2 hilos, ¿no? Esto normalmente, estos lo utilizan para toda la parte de telefonía y esto es para toda la parte de comunicación externa, ¿correcto? Tienen 3 tipos de cable de par trenzado, hablamos desde el punto de vista de 8 hilos, que es el famoso cable UTP, el que nosotros utilizamos. Son cables sencillos que no tienen ningún tipo de... a ver, por favor, las excusas yo creo que ya están de más. Podías haber hecho el día de ayer la recarga, no esperar hoy día a las 8, porque normalmente hablan 8:30, 9 de la mañana. Existen soluciones, por favor. O sea, les dije la semana pasada, nosotros somos informáticos. Entonces nosotros debemos prever cosas que puedan suceder. De repente se cortó la luz, pero de todas maneras yo sé que puede haber debo tener saldo en el solar, preveyendo de que de repente algo vaya a fallar. Nosotros somos informáticos, ojo, ¿ah? Entonces, una de las cosas que yo les voy a enseñar a ustedes es la famosa prevención, el análisis que yo debo tener. Mañana tengo clase en la mañana, ya tengo mi wifi. Y si se va la luz, si se va la energía, no. De todas maneras, ¿no? Voy a meterle 2 o 3 o 4 soles de saldo a mi celular. Y ya estoy previniendo para el día siguiente. Ojo, entonces hay que tener bastante cuidado y criterio con estas cositas, ya, por favor. Entonces, debemos nosotros prever las cosas, ¿no? Ya ustedes deben tener esas cosas y, y evitarnos estas cosas, ¿no? Es igualito que me dijeran a mí, ¿no? Tienes que entregar un trabajo el día domingo, y tengo libre el viernes, tengo libre el sábado, y justo el domingo quiero hacerlo, y el domingo se fue la luz. Pucha, ahora ¿cómo lo envío? Han tenido bastante tiempo para poder prever. Ojo, ya, en ese sentido, por favor, yo sí les sugiero a todos ustedes prever. Al menos en mi caso, yo voy a ser, disculpe, el profesor fregado.
Por lo demás, profesores, si quieren, ingresen, no entreguen trabajo, y es su problema. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, mira, tú dices que recién has ido a hacer una recarga, ya has perdido ya 90, casi una hora de clase, ¿no? Entonces, te das cuenta. Listo, seguimos. Entonces, estos cables UTP son los cables simples, que simplemente viene un cable y viene esta situación. Después tenemos los famosos STP, ¿no? Que son individuales, ¿correcto? Entonces, estos cables individuales, lo que sucede es que cada uno de ellos viene apantallado, es decir, viene con su propia cubierta, ¿correcto? Cada uno viene con su propia cubierta y es mucho mejor. ¿Por qué? Porque permite, digamos, una de las cosas que tienen estos cables es de que vienen la seguridad. Ustedes saben que todo ruido, la bulla que se puede escuchar, interfiere con la señal electromagnética que baja por estos cablecitos. Entonces, ¿cuál es el más dócil, el más simple? Es el famoso UTP, que no viene con ninguna protección. Si este cable tú lo utilizas, digamos, en sitios donde hay bastante ruido, ¿correcto? Un ruido fuerte, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que constantemente se te vaya la señal, que de repente la información que estás enviando se vaya cortando, ¿no? A veces se está colgando la señal, ¿qué es lo que sucede? No hay ruido, hay mucha interferencia. Entonces, ¿qué sucede con esto, no? Entonces, por eso se buscan cables, ¿no? Mucho mejores, dependiendo, como le digo, la cantidad, ¿no? Eh, la cantidad de ruido que se tiene. De acuerdo a eso también se evalúa. Ojo. No, estos apantallados es que a todos estos cuatro vienen, ¿no? A tipo UTP. Viene una malla, pero para los cuatro. Pero el cambio del STP es por par. Entonces es un poquito más caro, ¿no? Y vemos también la parte del costo. Y ese tienen que ver ustedes. Por ejemplo, si ustedes van a una fábrica, les llama a una empresa que trabajan con tornos, que trabajan con motores, que el ruido es fuerte, ustedes no van a utilizar cable UTP. Sería ilógico, ¿no? Entonces ustedes mínimo deben trabajar con un FTP, pero un recomendado sería el STP, ¿no? Que es el que va a permitir que el ruido no pueda ingresar, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con estas situaciones del cableado. Los ruidos fuertes son, no sé si, a ver, para los que tienen teléfono, los teléfonos de casa, ¿no? Ahora no mucho, ¿no? Bueno, mi teléfono es inalámbrico, pero cuando teníamos el teléfono normal, ¿no? De ahí le hemos sacado y le hemos puesto inalámbrico para llevar el teléfono por todos lados, ¿no? Pero cuando estaba el otro teléfono normal, a veces tú levantabas, querías llamar y escuchabas ruido o interferencia de radio o a veces conversaciones ajenas o algo por el estilo, ¿no? Pero por partecita, no sé si les habrá sucedido a ustedes con el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Esos cablecitos, pues como tienen ustedes, está haciendo interferencia con algunas señales mucho más fuertes y se van acoplando. Y ese es uno de los grandes problemas que existen, ¿no? Cuando hay demasiado ruido, ¿correcto? Entonces, esta es una de las cosas que se tiene que trabajar bastante con respecto a los cables UTP, ¿no? Hay empresas, y les digo por experiencia, donde lo primero que te dice, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que sucede es de que la señal con las cuales ustedes están trabajando es fuerte y el cable que ustedes tienen es muy delgado y se acopla a las señales electromagnéticas, ¿no? Por ejemplo, igualito. Esto me sucedió, y esto es real porque esto me ha sucedido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Miren, eh, bueno, yo acá en Lima tengo recién 6 años, he trabajado en otro lado, fuera de acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? En el departamento donde yo vivía, en el departamento donde yo vivía, yo tenía mi wifi, ¿correcto? Pero al final ya no quería trabajar en la sala, ¿no? Quería trabajar en mi dormitorio. Entonces en mi dormitorio y siempre tengo mi frigobar, ¿correcto? Y acá tenía mi switch,
¿no? O mi router. Al principio tenía mi cable, no tenía cable, perdón, era por Wi-Fi. Por Wi-Fi conectaba y trabajaba mi laptop normal. Pero de repente siempre iba y la señal se iba yendo, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Iba y yo decía, pues pucha, ¿qué es lo que está fallando, no? La señal o de repente es el switch. Entonces llamaba a Telefónica y pucha, Telefónica venía cada rato y decía que estaba bien. Bueno, me cambiaron el switch y seguía. Venía otro y seguía. Dije, no, de repente mi laptop, dije, ¿no? Su tarjeta inalámbrica está fallando. Así que le puse el cable. Trabajaba y de repente ¡pum! También se colgaba. De repente trabajaba ¡pum! Y se colgaba. Y en una de esas tantas, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas, no soy ingeniero electrónico, ¿correcto? Y donde yo trabajaba también había un ingeniero electrónico y le hice el comentario, no le hice la consulta porque fue un comentario, ¿no? Tengo problemas con el internet, mucha, estoy asado, creo que voy a irme a Claro, le digo, ¿no? Y él me dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Y le explico, ¿no? A ver, vamos a tu casa, ¿no? Y se fue a mi casa, ¿no? Ya. Y cuando ve de frente que mi switch estaba encima de mi friobar, de mi pequeña refrigeradora, me dijo, no, el problema, compadre, es el motor, el motorcito que tú tienes. Se va cuando se prende la refrigeradora. Entonces, ¿no? Cuando se prende la refrigeradora, entonces ese motor genera, obviamente, potencia, y esa potencia genera ruido, pero un ruido que de repente para ti no es muy fuerte, pero para el dispositivo que trabaja con una señal, ¿no? Hace la interferencia. Apaga tu frío bar y trabaja todo el día. Y dicho y hecho, lo apagué y trabajé y normalmente no tenía ningún problema. Entonces lo único que hice fue sacar el switch y colocarlo en otro lugar. Y santo remedio. Entonces, como les digo, ¿no? Ese ruido, cuando la intensidad es mucho más fuerte, es lo que va a producir este tipo de cosas. Ojo, no tengan bastante cuidado. Y esto sucede aquí en mi casa ahorita, ¿no? El switch router, ese blanco que viene ahora con fibra, está a 1 metro de lo que está mi horno de microondas. Cada vez que prendo el horno de microondas, ¡pac! Se cuelga mi red. Estamos ya hace como 6 meses, estoy que voy a cambiarlo esto a otro lado, pero la flojera. Pero bueno, ¿no? O sea, les digo, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, cuando existe mucho ruido, ojo, ruido de cualquier tipo, puede ocasionar de que haya interferencia en la data que ustedes van enviando, o de repente están enviando información, y esa información puede llegar mal, ¿por qué? Porque ese ruido genera que se distorsione la señal, y a ese cero que iba viajando en cero se convierte en uno, ¿no? Ahí se puede alterar información, ¿no? Ojo, hay que tener bastante cuidado con cómo instalamos, dónde lo instalan, y obviamente utilizando los protocolos ya establecidos para el cableado, ¿no? Que no vaya con cables eléctricos del lado, que no vayan los cables uno encima del otro, digamos, cable eléctrico con la cable de señal y estas cosas, las clásicas, ¿no? Como ustedes pueden apreciar. A veces en una oficina ven, pucha, que ya, bueno, ¿correcto? Tenemos lo que es fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, que también es otro de los modos cableados de poder trabajar. Normalmente se trabajan, por ejemplo, en las CAN o en las MAN, ¿no? Una de las cosas que se puede utilizar, las conexiones que puedan haber entre uno y el otro, es la fibra óptica, la conexión. Yo lo puedo trabajar a través de microondas, ¿no? O a través de señal, ¿correcto? Lo puedo trabajar. Como también lo puedo trabajar a través de fibra óptica. Siempre la señal inalámbrica va a tener un retardo, ¿correcto? Siempre va a tener un retardo de 2, 3, 5, 10, 15, 20 segundos, dependiendo la distancia, dependiendo los equipos. En cambio, en fibra óptica prácticamente no existe ningún tipo de retardo, no existe nada, es online.
Si quieren, hagan la prueba. Yo he hecho la prueba y lo hago, como le digo, ¿no? Me gusta demostrar las cosas, ¿no? Las evidencias. Para todos los que tienen, ¿no? Uno de los ejemplos rápidos es lo que tienen fibra, lo que tienen cable en su en su casa, disculpen por esta abrupta palabra, eh, tienen cable en su casa, internet, dúo, trío, no sé, lo que puedan tener, solamente hagan esta prueba. Eh, y desde su laptop, para los que tienen su laptop y están en forma inalámbrica o igualito sea por cable, no interesa, entren a Movistar Play, ¿no? Vean un canal por la laptop, ¿correcto? Y vean este canal por su TV, este que está conectado al Deco, ¿correcto? Y este que está por internet. Y van a se dar cuenta que aquí ya viene un fútbol, ya hizo gol, y acá después de 20, 30 segundos van a Está presionar. adelantado ¿Perdón? un poco, está adelantado un poco. No, no es que esté adelantado, está atrasado. Por eso vuelvo a repetir. Porque en la El, tele que yo tengo en mi cuarto, con la tele que está en la sala, la tele de mi cuarto más avanzado. Y después de un rato recién pasa a la sala. Está no, más. si los dos están trabajando con Deco, es problema del Deco. Ojo, pero si uno está trabajando con internet inalámbrico para tu televisor y el otro está trabajando con Deco, te estoy explicando por qué motivo es. Porque siempre el Wi-Fi tiene un letardo en llegar, que puede ser 2, 5, 10, 15 segundos. Y cuando tú trabajas con tu fibra, que es el Deco, directamente te va a llegar la señal rápidamente. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, es eso. Pero si los dos tienen Deco y uno retarda y el otro llega más, entonces el problema ya no es de señal, el problema es del Deco. Está, ¿no? Tiene alguna letardo, ya que es el Deco. Porque los dos tienen la misma señal, no tienen por qué retrasarse. En cambio, si yo te hablo de otro medio, alámbrico e inalámbrico, siempre va a existir un retardo, ¿no? Ya saben que la fibra óptica trabaja con rayo de luz, ¿no? Por eso es que se optó por utilizar, ¿no? La fibra, porque usted dice, ¿no? Tengo lo que es sonido y tengo lo que es luz. ¿Cuál viaja más rápido? ¿No? Yo viajo a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es mucho más rápido que la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es prácticamente como si estuviese trabajando Wi-Fi, porque esas ondas electromagnéticas, ¿no? Permiten, nosotros también, la voz que nosotros emitimos, el sonido que nosotros emitimos, ¿no? Entonces también son frecuencias, es una frecuencia, ¿no? Entonces viaja a través del medio ambiente, ¿no? Del aire, para ser más efectivo, de una forma electromagnética. Entonces, ¿cuál viaja más? La luz, ¿correcto? Entonces, por eso es que la fibra óptica, por eso que dicen, ¿no? Tengo de fibra óptica, tengo analógico, digital, pero dentro de digital, ¿cuál utilizas? Fibra óptica, o sea, mucho más rápido, ¿no? ¿Correcto? Ahora, por medios no guiados. Por medios no guiados, vamos a tener, ¿no? Prácticamente todo lo que es inalámbrico, lo que yo no utilizo ningún tipo de cable, ¿correcto? Entonces utilizamos las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces acá existen, ¿no? Las transmisiones no guiadas se pueden clasificar en tres: radiofrecuencia, las microondas y por luz. Las radiofrecuencias, la que nosotros realmente estamos acostumbrados ahorita por nuestros pequeños Wi-Fi, ¿correcto? Las microondas, que es las señales que utilizamos, por ejemplo, desde el Internet, ¿no? Perdón, con nuestros celulares, ¿no? Radiofrecuencia, la forma satelital. No, perdón, estoy hablando estupideces, disculpen. Radiofrecuencia, la que utilizamos de antena a antena, las pequeñas. Las microondas, que de todas maneras tengo que utilizar satélites para poder comunicarme. Y lo que es luz, ¿correcto? Y lo que es luz, ¿no? Lo que es, por ejemplo,
su control remoto, por ejemplo, de su TV, ¿sí? Han visto que cuando ustedes presionan, se prende una lucecita roja y adelante de su control tienen un foquito. ¿Se han percatado eso o no? En su control remoto. Correcto. Cuando yo voy escribiendo algo, estoy mandando una luz, una señal a esto, ¿no? Entonces, este tipo de control también, ¿no? Es una forma de poder manipular, ¿no? Es una señal tipo Bluetooth, ¿no? DLC y todas esas cosas, ¿correcto? Y la forma como, las tres formas de cómo podemos trabajar. Satélites, ¿correcto? Conocidos como microondas, ¿no? Por satélite basado en comunicación, a eso es lo que yo me refería en antes, por eso que me equivoqué, ¿no? ¿Correcto? Y estas son las microondas a través de satélite, tengo que mandar hacia arriba y hacia arriba, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede? Desde tierra envío una señal al satélite y el satélite lo replica a este lado, ¿sí? Entonces, y estos lo retransmiten al área donde tienen, ¿no? Ahora vamos a ver, tipo de redes por direccionalidad. Eso también me supongo que deben haberlo visto en diseño de redes, pero de todas maneras, ¿no? Tenemos el famoso simplex, ¿no? Half duplex y full duplex. ¿Cómo es el simplex? ¿Correcto? Esta transmisión de tipo simplex es cuando solamente se envía información o se envía comunicación en una sola dirección. Yo envío y este siempre recibe, solamente recibe, solamente recibe, solamente recibe. No puede devolver información, solamente recibe. Aquí en el caso, por ejemplo, una computadora, un mainframe, un servidor hacia una terminal que solamente se puede visualizar, ¿no? ¿Correcto? Esto también podría ser, no sé si han ido ustedes al banco y esos famosos televisores, no necesariamente infrarroja, ¿no? Ustedes van, por ejemplo, al banco y acá aparecen los videos y acá aparece, ¿no? Este, casilla 4, casilla 5, casilla 6, y estamos hablando que tiene conexión de cable, por si acaso, no necesariamente infrarrojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solamente se envía señal a un solo lugar y no hay devolución, no hay retransmisión. Al duplex, cuando existe, no es cuando un equipo transmite a la vez, solamente existe a un lado. Ah, estás hablando del HAL duplex. Sí. En HAL duplex envía información uno. Cuando llega la información a este equipo, recién yo puedo enviar la información de vuelta. ¿Correcto? ¿Se acuerdan el famoso, cómo se llama esta compañía telefónica que utilizaba teléfono como radio? ¿Se acuerdan? Ah, Nextel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los famosos radios, por ejemplo, ¿no? Trabajan de esa forma, como hard duplex. ¿Eso qué significa, no? De que yo agarro, envío la señal y cuando termino de enviar la señal, recién el otro dispositivo puede comunicarse o devolver alguna información o alguna comunicación, ¿no? Este es de tipo hard duplex. ¿Y qué cosa es full duplex? Cuando los dos pueden hablar a la vez, ¿no? Es lo que nosotros utilizamos en el celular, es lo que nosotros utilizamos en este momento. Por ejemplo, ustedes prenden su micro y podemos conversar y podemos interactuar. Podemos hablar todos a la vez, inclusive todos prenden su micro y toditos se les escucha, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como full duplex, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de dirección de datos que nos permiten a nosotros poder trabajar. Tipos de redes según su propiedad, ¿no? Al final de las redes son las redes, como les digo, ¿no? Sino que aquí se están diferenciando, pues, por algunas categorías, ¿no? Las redes públicas y las redes privadas.
Aquí no tanto es que porque pertenezcan a todos, porque no existe pertenencia, acá hablamos de acceso, ¿correcto? Eh, la clásica, bueno, yo sé que a veces algunos adolecen de saldos, ¿no? De datos, como dicen, y tratan de buscar redes libres, ¿no? Redes públicas. Entonces, son redes de acceso público. Oye, ándate a tal chifa porque en ese chifa tienen red, ¿no? O me cuelgo al lado de mi vecino porque mi vecino tiene un hostal y él tiene wifi gratis, dice, ¿no? Y ustedes al costadito están bien, ¿correcto? Entonces, son redes públicas porque son de acceso libre. Claro, que tienen su pro y su contra, ¿no? Hay algunos que dejan su red libre, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando tú accedes a una red libre, obviamente, como no tienes ningún nivel de seguridad, un pata que sea excelente, ¡sac!, está ingresando a tu dispositivo, ¿no? Te vas al aeropuerto, wifi gratis, pero pucha, ahí están los hackers, ahí mismo están metidos tratando de buscar información. Y las redes privadas, obviamente, las que ustedes puedan tener en su casa, ¿no? Que tienen protocolos de tipo WAP, Web 2, ¿no? Ya eso ustedes van a ver qué protocolo van a utilizar de seguridad, TP-Kit, ¿no? Y obviamente tienen un SSID, perdón, y van a tener el nombre de su red, ¿no? No sé, algunos le dejan por defecto, este, le dejan por defecto el nombre, ¿no? Creo que no sé qué nombre están utilizando ahorita para las redes. Cámbienle al nombre de ustedes y cámbienle la clave también, ¿no? Aunque ahora las claves vienen con WX, pero yo se las cambio normalmente porque de todas maneras siempre es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque no, esos son los niveles del WPA, WP2, son los modos de seguridad, los encriptamientos que se utilizan para tus claves, ¿no? Los niveles de seguridad, ¿correcto? Ahora, normalmente ya vienen, ya de ahí tiene los AIS, creo que es AES, y el TKIP, creo que es los otros protocolos de nivel de seguridad, ¿no? Aparte del WPA y el WP2, ¿no? ¿Correcto? Ahora, según su funcionalidad, ¿no? Su relación funcional. Tenemos la famosa red cliente-servidor, donde tenemos un servidor, ojo, ¿no? Conectados a distintos tipos clientes. Esta es una estructura, pero ojo, ¿no? Para utilizar las famosas peer-to-peer o los P2P2, ojo, no necesariamente puede ser esto, porque dos computadoras o de repente tres computadoras también pueden trabajar, ¿no? Cuando hablamos de peer-to-peer, yo puedo utilizar simplemente un servidor o puedo utilizar un equipo como un puente, ¿correcto? Como un puente para poder comunicarme con otros equipos, ¿correcto? Por ejemplo, cuando o el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Yo me comunico con cualquiera de ustedes a través de mi celular, pero yo no me comunico directamente, ¿no? Yo tengo que utilizar un puente, un servidor. Los servidores de WhatsApp para poder enviarte los datos, ¿no? Y así se trabaja de todo. Entonces, a esto le llamamos tipo cliente-servidor, ¿sí? Porque trabaja con conexiones peer-to-peer, P2P. Según su utilización, bueno, también, ¿no? Tenemos las redes compartidas y las redes dedicadas o centralizadas. Hoy en día, ya es muy difícil trabajar con redes dedicadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? La idea es descentralizar. Antiguamente todo era centralizado, era dedicado, centralizado y perdíamos un montón de recursos. Servidores que simplemente se utilizaban para determinadas cosas, ¿no? Yo centralizaba acá. Ahora no. Ahora puedo trabajar 3, 4, 5 servidores a la vez, ¿correcto? Todas interconectadas entre sí para poder compartir mis distintos tipos de datos. Van a llevar software de servidor, me supongo que deben estar llevando software de servidores, ¿no? O sí, creo que en software de servidores van a ver lo que son los famosos
discos, servidores espejos y discos espejos, o si lo han llevado ya en algún otro curso, ¿no? Ya, entonces van a ver lo que son los servidores espejos, en los cuales te permite replicar, ¿no? Uno a otro, ¿ya? O ya tienen para incomodarlos a los profesores, ¿no? ¿Qué es un servidor espejo, ¿no? Y yo se los digo, he tenido la oportunidad de trabajar en el banco de crédito, en el BCP, ¿correcto? Entonces, y los bancos, todos los bancos o las grandes corporaciones trabajan de esta forma. O sea, no solamente, no es que copia, todos los servidores tienen lo mismo a la vez y funcionan a la vez, ¿no? O sea, esa es una mala praxis, es decir, copia, no es copia, ¿no? Si son discos idénticos que funcionan a la vez, y si yo guardo acá, se guarda en todos estos la información a la vez. No es que yo de aquí estoy copiando acá y copio acá, no, son imágenes idénticas que trabajan en el momento. Entonces, ¿qué sucede cuando este servidor se cae? En automático entra a funcionar esto, mientras esto se va levantando. ¿Qué pasa si esto también se cae? En automático esto entra a trabajar y así sucesivamente. Por eso es que las grandes corporaciones, trabajan, ¿no? Invierten mucho en lo que es tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso es una de las cosas, esto normalmente pues sucede en la central de un banco. No estamos hablando en una agencia. En una agencia tienen su red LAN, ¿correcto? Y aparte tienen su servidor en el mismo, ¿no? Entonces todos se conectan a este servidor y este servidor es el que envía la información remotamente. Cuando se cuelga el sistema es porque el servidor ha tenido una falla, han querido hackear, se cortó el internet por más que tengan fibra óptica o ha sucedido algo, ¿ya? Ahora, otra de las cosas, cuándo se puede caer una red principal? Es bien raro. O sea, siempre y cuando pues manejes tecnología, ¿no? Es bien raro. ¿Cuándo se puede caer? Bueno, se puede caer cuando, como todo el trabajo y es a través de Internet, ¿correcto? Están tratando de hacer una denegación por DNS o Q2, ¿no? Deben haberlo visto en seguridad informática, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces tratan de atacar, ¿no? Entonces, al tratar de atacar, ¿qué es lo que hace? Obviamente el firewall o mi servidor que es a cargo de denegación, mi DNS, es el que empieza a rebotar. Tú no entras, 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 ¿no? Entonces empiezas, tipo arquero, ¿no? Cuando le meten una pelota, trata de tapar, 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 sacar un montón de cosas. Pero ¿qué sucede cuando ya pues 10, 15, 20, 50, 100.000 usuarios a la vez, ¿no? Obviamente quieren ingresar. Entonces el DNS satura tanto su proceso que se cuelga el firewall, se colgó el firewall. Entonces, como medida de seguridad, el firewall ¿qué hace? Apaga. Y ya no deja que ninguno de estos señores, que son los legales, puedan ingresar. Se colgó. No hay sistema para nada. ¿Correcto? Entonces, puede ser uno de los grandes motivos, ¿no? Que puedan existir. Pues cuando se cuela, ¿no? Hackearon. Entonces, hay veces en una de estas es donde ¡plac! Alguien entró y manipula la data, ¿no? Se cayó Amazon, entraron al Congreso, entraron a tal sitio, entonces eso se llaman los ataques, ¿no? Del D2, claro, exactamente, ¿no? Entonces esos ataques por denegación, entonces son los que se utilizan, ¿no? Eso deben haberlo visto en seguridad informática y la forma de cómo evitarlo y esto. Listo, continuamos. Por difusión, tenemos Internet, ya lo conocen, por intranet, tiene la misma estructura que el Internet, pero no tiene salida, ¿no? O sea, utilizas todo como si fuera Internet, trabajas por la web a través de software, ¿correcto? Pero no tienes conexión hacia el exterior, ¿no? Entonces, son las dos formas, son tres formas, porque tiene la extranet, ¿no? Y la extranet también es igualito que el Internet, pero exclusivamente para conectarte dos locales a grandes distancias, ¿no? Compañía local 1, compañía local 2. Esta se encuentra en Chiclayo y esta se encuentra en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero tienen conexión exclusivamente entre ellos, utilizan su extranet. Lo que sucede, por ejemplo, podríamos hablar
a ver, de Telefónica, ¿no? O Movistar, ¿correcto? Movistar trabaja su software, ¿no? Y ellos hacen su conexión a través de extranet, porque se conectan a su servidor principal que está en la avenida Arequipa, ¿no? Y ahí se van conectando, ¿correcto? La agencia que tenga Arequipa, ¿no? Y va a llegar, ¿correcto? Y bueno, acá hay algunas tablas que pueden usar, usuarios internos, internos y externos, cualquier usuario, ¿no? Eso es lo que pueden trabajar con lo que corresponde a esta situación. ¿Preguntas? A ver, vamos a leer por acá. Dice, profe, no todos tenemos dinero, pero si no tienes dinero, entonces ¿cómo estás entrando a las clases? Ojo, un sol, tienes WhatsApp, ¿no? O tienes internet. Ojo, esto no te calma, no te quita todo el acceso. Ojo, si tienes internet, estás pagando, ¿no? Ojo, yo sino que compren 100 soles de saldo, 3 soles o 5 soles es suficiente para 2 días. Y utilízalo exclusivamente para el internet. Profe, Si te vas a profe, poner a chatear, sí, dime. profe, buenos días. ¿Qué tal? Quería hablarle sobre mi tardanza, ¿no? Yo ¿Ya? pago mi internet y Ujú, normalmente tengo internet, no tengo internet wifi, ¿no? No le creo necesario recargar el celular, por eso ujú. a veces no lo recargo, ¿no? Y justo hoy día me pasó esto, pero yo siempre entro a todas las Ah, clases, entro no, puntual. está bien, pero vuelvo a Entro puntual repetir. y me fui a recargar y a veces las tiendas no abren temprano, todo, y Por se me hace muy eso, caro. exactamente, Y exactamente. Por eso, recargué y ya pues estuve entrando, ¿no? Ahorita ya no llega. claro, pero por eso te digo, ¿no? Tú dices, no lo veo necesario, Ujú. pero a eso se llama contingencia. ¿Qué pasaría si? No te digo de que de repente tengas que comprar 5 soles 50, compra un sol. Entonces, lo justo como para poder enviar el mensaje, profesor, estoy presente. Pasate presente y esperas a que venga el wifi. No, a eso me refiero. No sé, o sea, prever, ¿me entiendes? Sí, No es pero como yo dijera, "No, a mí nunca me va a suceder, nunca. ¿Y qué no, pasaría si sucede, no? es A que eso, a a veces eso es lo que yo voy. cuando recargo tengo que recargarlo de 5 para arriba, profe, porque no, cuando recargo un sol así, se me va muy rápido en un día, así nomás, entonces a veces le No, no, recargo. no. O sea, yo te digo solamente para el momento. Para el Ah, momento. Por ejemplo, o es que sea, yo fui te a digo, ¿no? buscar una tienda para Claro, recargar, pero estaba no difícil. hay. Exactamente. Pero siempre mantente, aunque sea un sol de saldo, para que al día siguiente, ¿no? Profe, hay que pasar lista, solamente pasas lista y cierras. Y te vas a buscar tu saldo ya correspondiente, ¿no? Tus 5, tus 7, tus 10 soles. Por ejemplo, digo yo, ¿no? Sí, profe, tiene razón. A eso, ¿no? O sea, siempre prever, o sea, para los que pagan tienen control, no hay ningún problema, ¿no? Pero aquellos que están con su saldo, ¿no? Entonces, siempre al menos dejar un sol como para pasar lista o proveer. Profe, no hay internet en mi casa, estoy usando mi celular. Ya, listo, le paso presente, ahorita bacán, listo. ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, prever en ese Sí, sentido, profe, ¿no? por esta Prever, vez no ¿no? me podía casi Ya, poner una tardanza, sí, sí, ya, yo por ya, esta vez voy a pasar a todos, ¿ya? Pero para ya, otra profe, semana gracias, sí profe. todos prevean las cosas, Comprensible. Ya, profe, gracias. ¿correcto? Claro, o sea, acá dice, hoy se iba la luz, creo, en varios lugares. Claro, pero si se va la luz, por ejemplo, ¿no? Igualito, ¿qué es lo que ha sucedido? Miren, les cuento lo que no tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, mi hija vive en otro lado, ella tiene clase. Ayer me llama y me dice, papi, mañana por si acaso no hay clase. No, no tengo clase. ¿Cómo que no tienes clase? No, lo que pasa es que no tengo internet, no va a haber luz mañana en mi casa, me dice. Está bien, le digo, pero tú tienes un celular en las cuales todos los meses te cargan 13 gigas de datos, ¿correcto? Entonces, utiliza eso y conecta como host a tu laptop y no tiene nada que ver. Déjalo cargando toda la noche tu laptop y deja cargando tu celular toda la noche. Al día siguiente se están en 100% y no van a tener ningún problema. Y ahorita está en clase feliz, me ha llamado, me mandó un mensaje. Sí, papi, es verdad lo que tú dices. Entonces, hay que prever, se dan cuenta, ¿no? Ella feliz porque no había clase y se peló, porque sí, ¿no? O sea, hay esa situación, ¿no? Igualito, en mi caso, la vez pasada no hubo luz.
el día viernes que tengo clase con cuarto ciclo, ¿no? Entonces ya yo sabía que no iba a haber energía, igualito, dejé mi laptop y mi celular, de mi celular el host, automáticamente le paso internet a mi laptop y de mi laptop hice mi clase normal. Entonces, como les digo, ¿no? Nosotros somos informáticos y esa es una de las cosas que ustedes quiero que entiendan. Somos informáticos y debemos prever, ¿ya? ¿Correcto? Listo, Profe, señores. Sí, dime, dime. profe, ¿puedo hacer una observación antes de Di- retirarnos? Sí, dime. Y, ya, primero que considero bien que nos haya puesto presente a todos, asistencia, pero a modo de, para hacer la clase, profesor, no considero que pase pasado, digamos, un minuto se le considere falta, profesor. Yo creo que al menos está en clase. Debería considerársele, en todo caso, tardanza, profesor. O si no quiere Ya. que le interrumpa la clase, quizá al final de clase, ¿quién ha llegado tarde? Porque usted ha tomado previamente lista de quizá a las 8:10. Entonces, obviamente hasta los que estuvieron 8:10, todos tienen una asistencia, pero por los que estuvieron después, quizá ya al final de la clase, quizá ya tardanza, ¿no? Entonces todos ingresan a las 9:30, pues sí le considero tardanza, No, ¿no? pero en No, estos tiempos es que no es así. Tú cuando vas a trabajar a una empresa es y te tienen tardanza. la Cuando poner, llega tarde es no, tardanza. no, ya te devuelven. O sea, tardanza es hasta una determinada hora y después de esa hora ya no te dejan ingresar, ya es falto. Eso es en Ojo, algunas empresas y no estamos en una no, empresa, estamos en una no. institución educativa. Y la institución educativa lo que tiene que hacer es enseñarte a que tú tienes que tener valores. Y uno de los valores es la puntualidad. Está bien, Y si profe, tú, está bien lo que dice. y si tú no tienes puntualidad, entonces ¿qué quedamos? Ya, ¿No? Entonces, era una no, observación, no, profe. claro, no, pero o sea, está bien tu observación, pero yo también tengo que sustentar por qué no. ¿No? Tú me dices que estás en una institución educativa. Perfecto. Puede ser pública, puede ser privada. Es como si tú me dijeras, es privada, profesor, y yo pago mi plata. Paga tu plata, entonces haz lo que quieras. No es así. Entonces, lo que yo te sustento es que yo debo enseñarte a que debas tener puntualidad, ¿no? Ahora, si tú me dices, profesor, yo no puedo porque tengo que ir a dejar desayuno a mi papá, a mi mamá, te entiendo. Pero si te quedas dormido o te levantas tarde, entonces dime, ¿esa es justificación? No es justificación. ¿Qué? Porque estamos en una pandemia, estás en tu casa, no te estás moviendo a otro lado. Estás dentro de tu casa. Entonces, hay sustento, yo te sustento de esa forma. Entonces, lo que yo tengo que enseñar está bien. 8 de la mañana, hay 3, 4 alumnos que están desde las 7:35 a 7:40 conectados, porque yo prendo a las 7:30. Entonces, se dan cuenta, 8 en punto están entrando la gran mayoría. 8:05 comienzo a pasar lista, hasta las 8:10, que es tardanza. Después de las 8:10, ya que estoy diciendo, están faltos, van a seguir en la misma clase, no vas a perder la clase. Pero eso también, de alguna u otra manera, te enseña que para la siguiente clase tú tienes que levantarte temprano. Si te quedas hasta tarde viendo televisión, jugando, chateando, entonces no. O estás haciendo tu tarea, pero esa es una de las cosas que es para enseñar. Ojo, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. Entonces, por eso te digo, si yo permito que entren a las 8:30, a las 9, entonces mejor entren a las 9:30 y los voy a pasar presente, ¿no? Entonces, eso no es un criterio, ¿correcto? No es que, no 5 soles, simplemente recargas un sol, o sea, por si acaso, ¿no? En mi clase, ¿no? O sea, no es que tengas que recargar 5 soles todas tus clases, tienes que prever. Profesor, es que yo hago la acotación con los que, a pesar que llegan tarde, no se les debería considerar porque es que la falta, profesor, una F, con 30%, sí, 30% de faltas es retirado del curso, profesor. Entonces, más que Pero, todo es por el temor del sistema. En cambio, una tardanza son 2 tardanzas, es una falta recién. o sea, yo vuelvo a repetir, entonces prevean, ¿no? Casos fortuitos que no tenga energía eléctrica, entonces la energía eléctrica se puede cortar, o sea, normalmente te prevén que va a cortar la energía eléctrica. Caso fortuito, ¿no? Como acaban de escribir, por ejemplo, ahí me dijeron, profesor, la compañera tal no va a ingresar por tal motivo. Entonces ya se está previendo, están mandando mensajes. O sea, están diciendo cuál es el motivo. Pero si no comunican, e ingresan a las 8:40, a las 9, o sea, yo puedo comunicar por intermedio de un compañero. Profesor, no, mi compañero no ingresó porque no tiene saldo o no tiene energía. Pero están hablando, ¿no? ¿Correcto?
Sí, va a haber el día de mañana va a estar publicado en el Chamilo, ya en lo que es ejercicios, va a existir una pequeña prueba con respecto a esto, ya así como hicieron la vez pasada. Listo, ya, el profesor Robles deben estar esperándolo. Muchas gracias. Nos Profe, vemos. solamente Nos vemos, va a profe, haber una gracias. prueba nada más, ¿verdad? Nada más, ¿ya? Nada más. Ya, profe, Sí, gracias. nada más. Listo, nos Ya. vemos, cuídense hasta el día miércoles, Profe, ¿ya? Hablamos, Ya, profe. cuídense, ya, Hablamos. cuídense Hasta la bastante, próxima clase, profesor. Buen día. cuídense bastante, por favor. No estén haciendo relajos. Miren que tienen familia ustedes, por favor. Ya, profe, hasta luego. Cuídense, señores. Listo, cuídate, Gerardo.